La contienda acaba de estallar, prepárense porque el episodio 21 de Dinastía Casillas nos hunde en el infierno más sanguinario que hemos presenciado hasta ahora. El general Cifuentes finalmente desata su ira, Heréndira lucha con uñas y dientes por sobrevivir y las coaliciones se forman entre sangre y llamas. Esto será bestial, devastador, y créanme cuando digo que esta entrega transformará las reglas del juego para siempre. Abróchense porque esta pesadilla arranca con el rugido de la venganza. Cifuentes ya no tiene paciencia, no existe la diplomacia ni las negociaciones, solo un propósito en su mente: saldar cuentas pendientes con sangre. Cuando un militar corrupto con décadas en operaciones clandestinas decide atacar, lo que sigue es pura destrucción. Todo comienza a altas horas, la ciudad duerme ajena a la tormenta venidera. En un improvisado centro de operaciones en las afueras de Culiacán, Cifuentes, rodeado de mapas, fotos y fichas de objetivos, examina cada detalle con ojos fríos como el acero. No es un simple capo, es un estratega militar que domina el arte de la guerra. A su lado, Chacorta, la leyenda viviente de los Casillas, observa callado. Ambos forman una alianza letal, mezcla de brutalidad y precisión que promete convertir la noche en una masacre. ¿Todo listo?, preguntan voces sin apartar la vista de los planos. Todo, responde Chacorta con tono grave. Mis hombres están en posición, al dar la orden, el infierno se desata. Cifuentes dibuja una sonrisa inhumana, la mueca del depredador que ha acorralado a su presa, y ordena: que comience. Con esas palabras la noche se transforma en zona de guerra, la primera detonación sacude la ciudad. Una de las bodegas principales del enemigo arde como antorcha. Las llamas iluminan el cielo como si fuera de día. Las alarmas se disparan y los vecinos corren fuera de sus casas, y esto apenas comienza. Los sicarios de Cifuentes se desplazan como un ejército profesional, no es un ataque improvisado de narcos desesperados, es una operación militar coordinada con precisión quirúrgica. Vehículos blindados, armamento pesado, comunicaciones cifradas, todo el arsenal que solo un general corrupto puede reunir. Objetivo 1 neutralizado, informa una voz por radio. Avancen al 2, ordena Cifuentes desde su cuartel. La segunda explosión es mayor, un centro de distribución en el otro extremo de la ciudad arde y las líneas de emergencia colapsan. La policía no sabe por dónde empezar, el caos es absoluto. Pero Cifuentes no actúa al azar, cada blanco fue seleccionado con cuidado, son los lugares donde sus rivales guardan producto, dinero y recursos. No pretende solo causar daño, busca aniquilar por completo la capacidad operativa de quienes lo traicionaron. Esto es una declaración de guerra total, no envía mensajes, borra del mapa a sus oponentes. En una casa de seguridad en el centro, Heréndira despierta con las explosiones, se incorpora de golpe, el instinto de supervivencia la empuja a la ventana y contempla el resplandor anaranjado en el horizonte. No puede ser, susurra con horror, reconoce los sitios. 2 de esos blancos son suyos, 2 detonaciones han destruido millones de dólares de su red. Su teléfono explota con llamadas y mensajes, sus hombres entran en pánico y reportan ataques simultáneos en múltiples lugares, bajas, pérdidas masivas, devastación total. Heréndira siente que el suelo se abre bajo sus pies, en una sola noche su imperio se derrumba y lo peor es que ignora quién la ataca con tal precisión militar. Suena el teléfono, un lugarteniente, la voz rota por el pánico: jefa, nos están masacrando, tienen armamento militar, son demasiados, necesitamos. La llamada se corta entre disparos y gritos.
Heréndira comprende lo que eso significa, otro hombre ha caído. En ese instante, las palabras de Ismael regresan como un eco del pasado, el consejo que le dio cuando la acercaron por Tiberio, sobre alianzas y sobrevivir cuando todos son enemigos, sobrevive o únete. Murmura para sí y toma la decisión más dura, tragarse el orgullo, apartar el ego, hacer lo impensable. Buscará a Ismael Casillas y le suplicará ayuda, no por lealtad ni amistad, sino por puro instinto de supervivencia, porque sola está muerta y aliada con los Casillas quizá, solo quizá, pueda capear la tormenta. Marca un número que juró no usar, es una línea directa a Ismael. Cuando él contesta suena sorprendido, ella le dice sin preámbulos, necesito verte, es urgente. Ismael procesa la noticia, Heréndira, la narca solitaria que siempre rechazó alianzas, lo llama a medianoche pidiendo un encuentro desesperado. ¿Qué pasó?, pregunta Ismael con instinto táctico. Me están atacando, no sé por quién, pero tienen armamento militar. En 20 minutos perdí 3 ubicaciones y decenas de hombres. Esto no es un ataque de narcos, es una operación bélica. El pulso de Ismael se acelera porque reconoce el patrón, esa precisión, coordinación y nivel de violencia solo pueden pertenecer a una persona en todo México, Cifuentes, dice en voz baja. Heréndira, confundida, pregunta, ¿qué? Ismael responde, el que te ataca es el general Cifuentes. Si él mueve sus piezas, la guerra que temíamos ya llegó. Al otro lado de la ciudad, en la lujosa residencia de Ismael, Diana observa las noticias alarmada, todos los canales reportan explosiones, tiroteos, zonas en llamas, Culiacán parece una tierra de guerra. Ismael, aún al teléfono con Heréndira, llama a Diana, tienes que ver esto. Ella responde que está en una casa de seguridad sin saber cuánto tiempo será segura. Ismael promete enviar un equipo y le pide que vaya sola y lleve lo esencial. Heréndira, desesperada, asegura que no es una trampa, me están destruyendo, necesito ayuda o moriré esta noche. Ismael detecta el terror y decide, te doy la dirección de un punto de encuentro, 1 hora. No llegues tarde. Cuelga y se une a Diana frente al televisor, las imágenes son apocalípticas, edificios en llamas, cuerpos en las calles, sirenas incesantes, y Diana pregunta, ¿qué demonios ocurre? Ismael responde, Cifuentes hizo su jugada y no se está conteniendo. Diana siente un escalofrío, nos está atacando a nosotros. No todavía, replica Ismael, por ahora golpea a otros blancos pero Heréndira está siendo aniquilada y viene buscando refugio. ¿La ayudarás? Ismael piensa y responde, escucharé lo que proponga y si podemos sacar ventaja, haré un trato con ella. Detén todo, dice Diana sorprendida, Ismael está dispuesto a aliarse con Heréndira, la misma mujer que ha sido un dolor de cabeza durante semanas, pero tal es este negocio. El enemigo de mi enemigo es mi aliado. Si Cifuentes arremete contra Heréndira con tal brutalidad, Ismael necesita cuantos aliados pueda conseguir. Mientras Ismael prepara el encuentro, algo más ocurre que él no previó y que complicará todo. Elizabeth Cordero, al enterarse de que la dejaron fuera, decide actuar por su cuenta. Llama a El Gancho, prepara a tu gente, vamos a golpear a todos, a Cifuentes, a los Casillas, a quien se interponga. Si esta ciudad va a arder, nosotros controlaremos el fuego. El Gancho, encantado, accede, violencia desatada y caos sin freno son su deleite. Con esa orden el conflicto escala, ya no son 2 bandos, son 3,
Cifuentes y Chacorta por un lado, Ismael y Heréndira por otro, y Elizabeth con el gancho como tercera facción. Una guerra de tres frentes por el mismo botín, el control total de México. Entretanto, el cabo y el ingeniero sostienen su propia cumbre de emergencia tras ver los ataques. Tenemos que decidir, unirnos o ser aplastados, dice el cabo. El ingeniero asiente. ¿Con quién aliarse para sobrevivir? Creen que la opción es Elizabeth, tiene recursos, poder y la voluntad de hacer lo necesario. De vuelta en el centro de comando, Cifuentes y Chacorta continúan, la tercera oleada golpea objetivos aún más osados, ya no solo bodegas y centros de distribución, sino casas de seguridad donde se resguardan familias. En una mansión en las afueras, un antiguo aliado de los Casillas cena con su familia cuando la puerta principal vuela en pedazos. Los sicarios irrumpen como una marea mortal, sin negociación ni aviso, solo balas. La masacre es rápida y brutal, en minutos toda la familia yace muerta, los sicarios fotografían los cadáveres y envían las imágenes a Cifuentes como comprobante. Objetivo 3 eliminado, reporta el líder, excelente, responde Cifuentes satisfecho. Chacorta, observando desde el cuartel, siente incomodidad, es brutal y despiadado, pero incluso él tiene líneas que no cruza. Matar a niños no estaba en sus límites. En la guerra no hay inocentes, replica Cifuentes con frialdad, todos son objetivos, amenazas potenciales. Si queremos enviar un mensaje imborrable, debemos ser absolutos en nuestra brutalidad. Chacorta aprieta la mandíbula pero guarda silencio, eligió esta alianza y ahora debe asumir sus consecuencias. Internamente, sin embargo, algo cambia en él, surge una duda sobre hasta dónde está dispuesto a llegar y cuánta sangre inocente derramará por su meta final. Mientras tanto, Ismael se dirige al punto de encuentro, un almacén abandonado en la zona industrial, neutral y discreto, perfecto para un cónclave entre enemigos forzados a colaborar. Llega primero, acompañado por Diana y dos guardias de confianza, esperan en el tenso silencio del local cuando escuchan un vehículo. Las puertas se abren y Heréndira aparece, transformada, la mujer que solía ser emblema de control y poder ahora luce destrozada. Su ropa manchada, heridas en el rostro, ojos que reflejan el trauma de ver su imperio desmoronarse en horas. Ismael, dice ella simplemente. Heréndira, responde él, te ves fatal. Ella ríe con amargura, no vine a intercambiar insultos, vine a ofrecer un trato. Tras tomar aire, pronuncia lo impensable, quiere unirse a él, integrar su organización a cambio de poner todos sus recursos, contactos y hombres a disposición de Ismael. Diana murmura que es una oferta enorme, fruto de la desesperación. Ismael corrige, no tienes opción, Cifuentes te destruye y si no consigues protección morirás. Heréndira admite que es desesperación pero también pragmatismo, Ismael también necesita aliados, lo que ofrece no es solo lealtad, es inteligencia, datos sobre dónde Cifuentes guarda su dinero, quiénes son sus contactos en el gobierno, sus rutas de suministro, meses recolectando información que ahora puede entregarse en bandeja de plata. Ismael percibe el valor, explícate, pide. Heréndira asegura que toda esa inteligencia es suya y que puede ser la clave para golpear a Cifuentes donde más duele. Ismael medita, Diana observa, finalmente acepta bajo condiciones estrictas. Primero, toda su operación pasa a control directo de él, sin zonas grises. Segunda, la información sobre Cifuentes debe entregarse esa misma noche. Y tercera,
si hay la más mínima traición o sospecha de doble juego, no solo matará a Eréndira, sino que aniquilará toda su organización. Eréndira sostiene la mirada, sabe que entrega su independencia, pero también que no tiene alternativa. Está claro, dice al fin. Ismael extiende la mano, ella la toma, y en ese apretón sellan el pacto, una alianza forjada no en confianza, sino en necesidad pura. El acuerdo de sangre queda firmado, Ismael y Eréndira ya son aliados y juntos contraatacarán a Cifuentes con una furia inesperada. Pero mientras nace este nuevo pacto, algo más ocurre que Ismael no previó. Elizabeth, furiosa por haber quedado excluida, se mueve por su cuenta y prepara su propia ofensiva. La ciudad se convierte en tablero de múltiples jugadores, la violencia se desborda y la lucha por el poder alcanza niveles que ninguno imaginó. Los Casillas estaban distraídos, murmuró el cabo con desprecio. Ismael pretendía ser un líder prudente, estableciendo acuerdos con Eréndira, tratando de mostrarse conciliador, pero en este negocio no se triunfa con diplomacia, sino con violencia. En eso, Elizabeth los superaba a todos. Resultaba irónico, ya que hace poco tiempo el cabo era su enemigo acérrimo y ahora consideraba unirse a ella contra un adversario común. Así es como funciona el narcotráfico, los aliados de hoy son los enemigos del mañana, y viceversa. En el almacén, Eréndira compartía información con Ismael y Diana. Les señalaba ubicaciones en un mapa, mencionaba nombres, entregaba documentos con datos financieros. Esto es todo lo que tengo sobre Cifuentes, dijo. Con esto pueden golpearlo donde más le duele, congelar sus cuentas, interceptar sus envíos, revelar su corrupción ante las autoridades correctas. Ismael examinó cada papel con cuidado. Una sonrisa apareció lentamente en su rostro. Esto es más de lo que esperaba, admitió. Con esto no solo podemos defendernos, sino contraatacar. ¿Cuándo? Preguntó Eréndira con ansiedad. Pronto, respondió él. Pero antes debo reunir a mi gente, asegurar posiciones y contactar a alguien que pueda mover las piezas sin levantar sospechas. ¿A quién? Preguntó Diana, sabiendo la respuesta antes que él. Elizabeth, dijo. Ismael frunció el ceño, su relación con ella era complicada. Después de aquella noche de pasión y los secretos compartidos, las cosas entre ambos se habían vuelto tensas. Sin embargo, Diana tenía razón, necesitaban a Elizabeth al tanto si querían hacer las cosas bien. Está bien, dijo Ismael, la llamaré, pero esto se hará a mi manera. Mientras él sacaba su teléfono, la historia cambiaba de escenario. La noche de violencia de Cifuentes aún no terminaba. Una cuarta oleada de ataques estaba en marcha, esta vez con un objetivo personal. Un equipo había localizado una casa de seguridad donde supuestamente se hospedaba Diana. Ignoraban que ya se había mudado y que el lugar estaba vacío. El ataque fue rápido y brutal, derribaron la puerta, entraron disparando, pero no hallaron a nadie. Frustrados, comenzaron a destrozar todo. Buscaban pistas, documentos, cualquier cosa útil, hasta que encontraron una fotografía de Diana junto a sus hombres de confianza. Detrás estaban escritos nombres y una dirección. El líder tomó la imagen y la envió a Cifuentes. Tenemos una pista, informó. Cifuentes la observó y sonrió con malicia. Perfecto. Vayan allá, y esta vez no dejen a nadie con vida. Mientras tanto, Ismael logró comunicarse con Elizabeth. Su voz sonó fría. ¿Qué quieres, Ismael? Necesitamos hablar cara a cara. Es urgente. Estoy ocupada. Elizabeth, por favor.
Sé que lo nuestro es complicado, pero esto es más grande que nosotros. Cifuentes está atacando. Heréndira está con nosotros. Si no nos coordinamos, todos moriremos. Hubo silencio. Luego Elizabeth suspiró. De acuerdo. Dame una hora. Te veré en tu ubicación. Cuando colgó, Diana lo miró con inquietud. ¿Crees que venga? Debe hacerlo, respondió Ismael, porque también está en peligro. Cifuentes no se detendrá hasta eliminar a todos los que considere enemigos, y ella está en su lista. Una hora después, Elizabeth llegó al almacén acompañada por el gancho. La tensión se volvió palpable cuando Heréndira lo vio. ¿Qué hace él aquí?, preguntó con hostilidad. Es mi socio, respondió Elizabeth con calma. Si vamos a tener esta reunión, él debe estar presente. Ismael no. Estaba contento, pero no tenía alternativa. De acuerdo. Siéntense, tenemos mucho que hablar. Lo que siguió fue una de las reuniones más tensas en la historia del crimen mexicano. 4 de los personajes más poderosos del país, reunidos alrededor de una mesa improvisada, intentaban formar una alianza contra un enemigo común. Ismael explicó la situación, mostró la información que trajo Heréndira, detalló los ataques de Cifuentes y advirtió que, si no trabajaban juntos, todos acabarían muertos. ¿Qué propones?, preguntó Elizabeth. Un pacto temporal, respondió Ismael. No necesitamos amarnos ni confiar plenamente, solo actuar como un solo frente mientras dure esta amenaza. El gancho soltó una risa sarcástica. ¿Y por qué habría de confiar en ti? Podría ser una trampa. Si quisiera eliminarte, ya lo habría hecho, respondió Ismael con frialdad. Matar posibles aliados cuando tengo un enemigo real sería una estupidez, y yo no soy un idiota. Diana intervino para calmar los ánimos. Todos desconfiamos, es normal. Todos hemos intentado matarnos alguna vez. Pero Ismael tiene razón, Cifuentes no está jugando. Tiene recursos militares, contactos en el gobierno y la voluntad de destruirlo todo para lograr su objetivo. Heréndira asintió. Lo vi con mis propios ojos. En pocas horas perdí la mitad de mi organización. Si Ismael no me hubiera dado refugio, estaría muerta. O nos unimos o morimos. Elizabeth observó a los presentes. Todos parecían sinceros y asustados, y el miedo a veces es el mejor incentivo para cooperar. Está bien, dijo finalmente. Acepto el pacto, pero con condiciones, cada uno mantiene el control de su operación, cualquier acción importante debe ser consultada con el grupo, y cuando esto termine, volveremos a ser competidores. Todos asintieron, incluso el gancho, aunque a regañadientes. Así, en plena noche, dentro de un almacén abandonado, nació la alianza más improbable del narcotráfico: Ismael, Elizabeth, Heréndira y el gancho, unidos contra el general Cifuentes y su ejército privado. Mientras tanto, Cifuentes celebraba lo que creía una victoria total. Había visto los informes, contado los muertos y sonreía satisfecho. En una sola noche he hecho más daño que todos ellos juntos en un mes, dijo con orgullo. Pero Chacorta no compartía su entusiasmo. Percibía los movimientos, las llamadas entre cárteles, las señales de que algo se gestaba. Deberías prepararte para una respuesta, advirtió. ¿Respuesta? ¿De quién? Los destruí. Los acorralaste, replicó Chacorta, y los animales acorralados son los más peligrosos. Cifuentes se rió con arrogancia. Has estado fuera del juego demasiado tiempo, viejo. Yo sigo siendo un depredador. Chacorta guardó silencio, pero la inquietud crecía en su pecho.
Sabía que había visto ese error antes, hombres poderosos cayendo por subestimar a sus enemigos. Tenía el presentimiento de que Cifuentes estaba a punto de cometer el mismo fallo. Cuando amaneció, cada jugador se movía, Ismael planeaba junto a sus nuevos aliados, Elizabeth activaba contactos gubernamentales, Heréndira reorganizaba a su gente, el gancho alistaba su arsenal, Diana coordinaba la logística. Y Cifuentes, confiado, dormía creyendo haber ganado la guerra, sin saber que había encendido la mecha de una bomba a punto de estallarle en la cara. Chacorta, incapaz de dormir, observaba la ciudad desde el balcón. Se preguntaba si había hecho lo correcto al unirse a Cifuentes, pues conocía a su sobrino y sabía que Ismael no se rendiría fácilmente. Lo que se avecinaba no era una simple batalla, sino una guerra total que podría destruir todo lo que los Casillas habían construido. ¿En qué me he metido?, murmuró al viento que solo traía el olor de la pólvora y la sangre aún fresca en el aire. El episodio culminó con una imagen poderosa, Ismael, solo frente a un espejo. Vio las ojeras bajo sus ojos, las líneas de tensión en su rostro. Tocó el reflejo y susurró, «Papá, espero estar haciendo lo correcto. Espero que estés orgulloso». Por un instante, el implacable líder volvió a ser un hijo vulnerable. Luego escuchó las voces afuera, se limpió el rostro y volvió a colocarse la máscara del jefe. La guerra no espera. Se marchó decidido, porque esa es la maldición y el legado de los Casillas, no mostrar debilidad, no rendirse jamás, ser leyenda o morir intentándolo.